En el capítulo de hoy, Pablo Mayet nos viene a hablar sobre posesiones demoníacas, exorcismos y cómo opera el diablo hoy en nuestro mundo. Vamos a escucharlo. El personaje que tenemos hoy es como un personaje sacado del universo de Seinfeld, para los que vieron la sitcom. Ha hecho de todo. Quiso fundar una universidad, casa faisanes, conejos, y fue hasta locutor en Radio María. Fue rector de un colegio en San Fernando. Duró poco. Y ahora se aburrió de los colegios. Tanto así que tiene a sus hijos estudiando en la casa. Filósofo y profesor de la Universidad Gabriela Mistral. Hoy está radicado en Algarrobo en su faceta más hippie. Sabe de política, de música, de historia, pero hoy viene a hablarnos de uno de los temas que más le apasiona. Posesiones demoníacas, exorcismos, demonología. Pablo Mayet, bienvenido a este programa de hoy. Muy buenas noches. Sí, bueno, gracias. ¿Cómo se llama? Extraña presentación, pero, pero efectivamente me describe un poco la hiperkinético. En lo hiperkinético sí, me describe bastante bien. Muy bien. Oye, algunos se preguntarán qué hacemos hablando en este capítulo de posesiones demoníacas, de exorcismo. Pensarán que este es un canal solamente de política, no solamente de política, y a veces también es bueno darse un poco el tiempo, dejar los temas cotidianos y, y darnos el espacio para hablar de algunas cosas que a muchos nos interesan y que en el fondo son bastante más importantes que la política del día a día. Así que, Pablo, primero que todo, cuéntanos cómo te interesaste o por qué te interesaste en este tema, cómo te iniciaste en el tema de saber de posesiones demoníacas, exorcismo, etcétera. Sí. Bueno, igual tiene que ver con la política, yo creo. O sea, o la política tiene que ver con estos temas. Si uno entiende la política como la vida en sociedad y como decía Aristóteles, la preparación para la felicidad, yo creo que estos temas también tienen que ver. O sea, ¿cómo podemos ser más felices? Y estos temas sin duda tienen que ver, porque cuando olvidamos también esa faceta más teórica, más humana de la política, más humanista de la política y menos estadística, también se pierde uno un poco. Así que tiene mucho que ver, yo encuentro. Eh, ¿Cómo me inicié? Bueno, yo soy creyente de chico, de siempre, familia católica, pero este tema nunca fue un tema en el colegio ni en las clases de religión. Eh, ni en los del colegio, digamos. O sea, en los libros de religión te pasaban el burrito de Belén y tenés que aprenderte los nombres de los Reyes Magos y eso es un 7 en la prueba. Yo nunca me los aprendí, así que mi mamá en religión, a pesar de ser católico practicante. Yo llegué a esto con una cosa así muy como se llega, como todo el mundo que llega a estudiar estos temas, porque uno no lo estudia al final para el beneficio de uno ni por curiosidad, digamos. O sea, al final uno empieza a estudiarlos para ayudar a alguien. Primero ayudarse uno mismo y después ayudar a alguien. Y a mí me pasó eso, o sea, como toda la historia de los grandes demoniólogos o demonólogos o angelólogos o estudiosos de los ángeles, me pasó también una cosa muy circunstancial. Yo trabajaba en un colegio en ese momento, hace varios años, más de 10 años atrás, y más de 12 años, y me despidieron porque una época de vacas flacas, reducción de personal, yo era pajarito nuevo, estaba con la cabeza también, como tú me escribiste, en mil cosas, entonces en ese minuto me afectó mucho el despido porque era culpa mía, o sea, cuando a ti te despiden y es culpa tuya, bueno, y uno es más o menos medianamente honesto, la sufre, po, porque asumís la culpa. Po. Cuando eres penca, pues le echáis siempre la culpa al empedrado, como dice Rocky, ¿no? O sea, echarle la culpa a los demás por los fracasos de uno. Yo en ese momento asumí la culpa y estaba súper mal, porque no ya era el despido y ya no había posibilidad de, de reestructurarse. Entonces, en ese momento yo participaba en un grupo de formación con un sacerdote, con un monje benedictino, el padre Mauro Matei, en el monasterio de la Santísima Trinidad en Las Condes. Era un grupo de formación en humanidades, filosofía, historia, literatura, teología, todos los sábados.
y estudiábamos principalmente la encíclica Fe y Razón, Fides et Ratio, y, y era un grupo bien estudioso, o sea, habían personas que habían sido profesores míos en la universidad, en mi estudio de filosofía, yo estudié filosofía, y era un honor para mí estar entre medio de esas lumbreras, o sea, yo miraba cómo discutían y conversaban los maestros, ¿no? El monje con los profesores de historia, doctores en historia en Sevilla, doctores en historia en Francia. Entonces yo en ese minuto, como estaba muy mal, muy achacado, llegué donde este monje que también hacía las veces de director espiritual, de padre espiritual, de amigo espiritual, y él me ve en su sabiduría y me dice, mire, usted tiene que ir al psicólogo, me dijo. Pues, encontré un consejo muy mundano, po. Estaba en la depre, o sea, esperaba que un monje me dijera alguna cosa así como usted tiene que ir al monte Sinaí, bueno, y arrodillarse y esperar que se abra el cielo. Y me dijo, usted tiene que ir al psicólogo, weón, está muy disperso, weón. Y yo, puta, como que me iba a ir choreado y después me dice, pero tiene que ir a un psicólogo que sepa distinguir las mociones del espíritu, me dijo. Y yo nunca había escuchado esa cuestión, había estudiado filosofía, había picoteado algunos cursos en la escuela de psicología, otros en derecho, en teología, era bien estudioso, y nunca he escuchado las mociones del espíritu, como un título de un libro medieval. ¿No? Y de repente me dice que, yo le dije, ¿qué es eso, padre? Me dice, no, lo que pasa es que el alma humana es movida por Dios y por el demonio, y también está la voluntad de uno, y poder distinguir cada una de esas tres cosas es importante para la vida espiritual, para la paz del alma. Entonces me dijo, tiene que ir un psicólogo que sea un psicólogo que tenga claridad sobre esto. Ah, un psicólogo católico, le dije yo. Sí, me dijo, pero el que yo estaba pensando es uno luterano, me dijo. Entonces me descoloca porque era un monje católico, me recomendaba un psicólogo luterano, pero me dijo, pero el único psicólogo luterano, y además no era luterano, era de raigambre, o sea, de ascendencia luterana, pero era ateo. Pero ese psicólogo, cuando llegaba gente, él sabía distinguir cuando eran cosas suyas o cosas ya tenían que ver superiores a la ciencia psicológica, era súper honesto y él sabía decir, eso no tiene nada que ver con la psicología, no es un problema tuyo, es un problema que te supera, y el mismo científico decía, no, aquí hasta aquí llego yo y el resto velo tú con la fe. Nunca llegué a ir donde él, porque después este sacerdote me dice, pero antes de ir, usted le hace este libro, y me pasó un libro de un sacerdote que ya falleció, yo cuando lo empecé a leer estaba vivo, el padre Gabriel Amort, un sacerdote que después se hizo muy famoso, yo cuando lo tuve ahí me costó mucho encontrar en internet información, era un sacerdote italiano que se había metido también de una forma muy curiosa al mundo del exorcismo, su propia historia la cuenta en su libro que se llama El último exorcista, que es un libro con un título provocativo. Bueno, y ahí llegué yo, o sea, empecé a leer esto y fue para mí una revelación a los, no sé, tenía más de 30 años, más de 30, 35 años, y 30 años, y ya estaba viejo, y yo empecé, y había sido católico toda mi vida, y entonces esto era nuevo, o sea, estudiar cómo actuaba el demonio en la vida de las personas, eh, no el demonio de colas y cacho, que el que sale en el vino, sino el demonio de verdad, po. Y nunca me había Oye, acercado a ese fenómeno. y ahí, Pablo, si me puedes contar un poco qué es una posesión, qué significa en el fondo que un demonio te posea y al mismo tiempo también qué es lo que es un exorcismo, qué son todas Sí, estas cosas. bueno, sí, bueno, el tema para que no se vaya a pensar que yo estaba poseído, me sirvió para ver, digamos, cómo actuaba, porque el demonio siempre está actuando. O sea, lo primero que yo me di cuenta, el demonio siempre está actuando, uno no lo ve. La persona que tiene fe, no basta tener la fe para ver la acción del demonio, hay que enterarse un poco cómo actúa para poder... hay un pasaje de las cartas de San Pedro que dice, estad atentos porque el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el que ha visto algún león en un zoológico, por lo menos, ha visto que un león con hambre se mueve como desesperado. Entonces, esa imagen que toma San Pedro es porque en el fondo describe muy bien el demonio. O sea, el demonio no actúa, y ahí vamos a llegar al tema de la posesión. No llega a la posesión de la película que se eleva a la niñita y empieza a vomitar sangre verde. Eso es un paso que los que creemos, lo creemos, pero es un paso al que se llega en circunstancias muy contadas y muy excepcionales en la vida de la historia de la humanidad. Lo normal es que el demonio está actuando constantemente en esta misma conversación. Y identificar eso es lo que yo empecé a darme cuenta.
Y claro, y ahí me di cuenta de mi propia vida, las tentaciones, y después hay una serie de grados, digamos. Entonces, la posesión que uno tiene en la cabeza en la película, ¿no es cierto?, de terror, qué sé yo, eso es un grado de posesión, pero es evidentemente el más alto y el más excepcional, el que no ocurre nunca, pero ocurre. Y ahí entonces, Pablo, para entender, hay como distintos tipos de posesiones, distintos grados, con distintos tipos de frecuencia. Bueno, esto por supuesto que es un tema, toda la demoniología es un tema que se presta para todo, para charlatanes de cualquier tipo, y para gente que quiera meter como, no sé, como terror y como cosas así, o sea, para los guiones de películas. Pero, pero en realidad eh, se puede saber muy poco de esto. O sea, después yo me volví como tú dijiste al principio, uno de los temas que me apasiona, a mí me apasionó muchísimo por lo que podía ayudar yo con el tema a otro, lo que me ayudé a mí mismo a distinguir qué cosas eran mías, defectos personales y qué cosas eran estupidez que en el fondo uno salía siguiendo mociones o movimientos del demonio. Eh, pero, pero es muy poco lo que se ha estudiado, es muy difícil entrar a esto por la charlatanería, por el sensacionalismo. Y en realidad hay, hay pocas cosas. Mira, bueno, así de lo más como erudito, bueno, Santo Tomás de Aquino tiene todo un tratado de los ángeles donde habla de las acciones de los ángeles, que son, el demonio es un ángel caído, es un ángel que renegó de la misión de los ángeles. Eso todo el mundo medianamente culto lo sabe y por lo tanto hay que entender cómo actúan el ángel primero, y toda la angeleología o toda la demonología de Santo Tomás de Aquino es lo más serio que se ha hecho en teología. Después de eso, evidentemente la Iglesia católica, ojo, también hay muchos evangélicos escribiendo sobre el tema, no quiero atribuir todo el conocimiento de la demonología y la acción del demonio a la Iglesia católica, pero sí la Iglesia católica tiene un conocimiento eh, impresionante sobre el tema. Y algunos teólogos de los últimos siglos han escrito cosas porque se ha visto aumento de la acción demoníaca. Entonces ahí está, por ejemplo, el padre Gabriel Amort, que era un exorcista, que realizó más de 1000 exorcismos en su vida. Más de 1000 exorcismos en su vida. Después aparece el teólogo, el padre ¿En qué época Fortea, fue un esto sacerdote español. de amor? En qué época él hizo exorcismo? Gabriel Amort creo que murió el año 2015 o 16 o Ah, hace 17, por ahí. poco. Sí, 15, 16, 17 murió. Y fue muy curioso, porque él era un sacerdote muy culto, muy teólogo, o sea, muy teórico, y que trabajaba en una revista de los Paulinos, en una congregación. Y de repente le pidieron, el obispo de su lugar, de su diócesis, le pide hacerse cargo de un exorcismo. Y él, que era sacerdote, sabía estudiar teología y todo el sacerdocio, los 7 años, 8 años, no sé, le dice al obispo, bueno, voy. Y fue sin creer nada, presenció un exorcismo y volvió muy nervioso, muy impresionado con lo que vio, y se dio cuenta este sacerdote, Gabriel Amor, que el obispo en verdad no creía mucho, y era obispo. Como que el obispo en un minuto le dice, sí, padre Gabriel, como que le dice, pero los dos sabemos que, esto lo escribe Gabriel Amor, no, le dice, los dos sabemos que, así como diciendo, los dos sabemos que esto no existe. Y Gabriel Amor como que se dio cuenta que eso también era acción demoníaca. O sea, que las grandes cúpulas de la propia Iglesia Católica, el tema del demonio era como para los niños o para los más fanáticos, y como que eso de que haya estado tan relegado dentro de la misma gente que cree es también una cuestión misteriosa. Entonces, claro, hay lo que se ha podido ver, sobre todo en base a lo, y por eso que no es un tema de los laicos, porque el exorcismo solamente puede ser los sacerdotes. Eh, pero los que han hecho exorcismo han podido distinguir, el padre Fortea, estaba mencionando yo, un español vivo, profesor de teología, ha escrito algunos libros también sobre esto. ¿Cómo se puede identificar la acción del demonio? Claro, y esa acción del demonio sí tiene una gradación, sí, como una gradación, son como grados de acción. Y el que yo te decía, el más frecuente, el más típico, es el que está actuando en esta conversación y en cualquier momento de la vida de la persona. Así como Dios está presente en todos los momentos de la vida de la persona, mostrándote, ahí está la moción, para que tú te muevas libremente hacia lo que Dios te va mostrando, el demonio también, todos los días, en cada momento, en cada instante, está mostrando cosas para que tu mente, tu inteligencia,
tu voluntad pueda querer eso. Nosotros no decidimos las cosas como desde la nada. Si yo decido ir a hacerme un café o tomarme un whisky, esa decisión está llena de cuestiones psicológicas. Por eso está la relación con lo que decía al principio. Psicológica, o sea, qué es lo que tengo ganas, qué es lo que tomé, qué es lo que no tomé, si estoy gordo, si estoy flaco, una serie de consideraciones que la mente humana hace, que el alma humana hace, en forma aparentemente y absolutamente libre. Y en verdad sí lo es. Pero hay cosas, incluso los psicólogos, esto ya estoy muy bien, psicólogos creyente o no creyente, hay cosas que y ahí está la escuela psicológica, y hay cosas que te inclinan. Si yo elegí el whisky porque soy más acomplejado, dirá el freudiano, entonces elegí lo que no me engorda porque tengo un complejo, y otro explicará la gestalt, explicará el fenómeno de que elegí el whisky, no el café, por una cuestión de masas, porque la gestalt habla de que nosotros nos movemos por las modas, por las masas, y así sucesivamente. Pero ya entrando en el ámbito religioso, en el ámbito espiritual, en la profundidad del alma, también hay cuestiones sobrenaturales por las que elegimos. También hay cuestiones sobrenaturales. Evidentemente que el que es creyente va a estar en cada acción, como decía el mismo Cristo, como decía Pablo Hurtado, ver a Cristo en todo lo que hago, viendo qué haría Cristo en mi lugar. O sea, no sé si en el whisky o el café, pero también el cristiano verdadero empieza a mirar la vida así. Y bueno, pero también está el demonio. Y también está el demonio diciendo qué cosa qué acción me puede llevar de una a otra. Esa es la forma más típica de actuar, la más invisible, la más tenue, la más imperceptible, pero la más cotidiana. Y claro, y desde luego, el padre Fortea cataloga hasta 7 grados de acción. Por lo menos. Después va a pasar, por ejemplo, no los voy a enumerar todos, pero hay uno, por ejemplo, que es la infestación, por ejemplo. O sea que algunos elementos materiales, porque hay que recordar que en la teología católica, la teología cristiana en general, el mundo, como se llama, la palabra mundo, significa lo que Dios ha creado, pero lo que el hombre ha hecho después con eso que Dios ha creado. O sea, la palabra mundo tiene una connotación un poco negativa en la teología cristiana. No es que el mundo sea malo, pero el mundo se le llama a aquello lo que el hombre ha hecho con lo que Dios ha creado. Y no siempre es bueno eso. Entonces, el mundo, que es el mundo material principalmente, el señor, el dueño de este mundo, el amo de este mundo, es el demonio. Porque el ser humano se aleja de Dios y el demonio hace el príncipe de este mundo, así se le llama. Entonces, en las cosas materiales, el príncipe es él, no nosotros, ni Dios. Solo usamos las cosas. Entonces, por eso que hay que tener un desapego de las cosas materiales, por eso que el religioso tiene que ser espiritual, por eso, en fin. Y ahí está el tema, ahí hay varias vinculaciones con lo político. Entonces, la que se llama la infestación es, por ejemplo, cosas del mundo material que efectivamente tienen más presencia demoníaca, cosas Como que, por que pueden ejemplo, tener mayor presencia. pero Bueno, por un ejemplo, el ejemplo ahí dinero. como Por ya. ejemplo, el dinero. La mayoría de la gente de derecha en el mundo católico, que hoy quedó nerviosa, tiritona, cuando el Papa Francisco dijo que el dinero era el estiércol del diablo. Y lo tildaron de comunista, por supuesto. Pero lo que está diciendo el Papa Francisco, que no sé si será o no será comunista, no me interesa, pero lo que está diciendo es absolutamente cierto. Desde la antigüedad, los antiguos judíos hablaban de Mamón como el dios del dinero. Nadie puede servir a dos señores, puede tener el corazón dividido entre Dios y Mamón, dice la traducción de San Mateo. Entonces, eso es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado y que pase por aquí, y pase rápido, por ejemplo. Porque fíjate lo que es el dinero. Si el dinero al final es un invento humano, es una moneda con algún mineral, es un metal con un mineral, pero que se le asigna un valor. Entonces, hay que tener cuidado porque en la intensidad, ¿cuánto valor le imprimes? ¿Mm? Pero ahí en ese caso, Pablo, pero es como la relación que uno tiene con el dinero, no como que el dinero tenga impregnado en sí materialmente algo demoníaco, ¿o sí? Bueno, normalmente es más bonito decirlo como tú lo dijiste, pero la verdad es que las cosas sí tienen un simbolismo propio, digamos, o sea, en su propia naturaleza. Pasa que aquí, bueno, eh, alguno puede compartir o no lo que estamos diciendo, pero para entender la lógica del cristianismo parte desde la creación de Dios al hombre, una creación que es por amor, porque Dios no necesitaba al ser humano.
y el ser humano rechaza ese amor, elige otra cosa que es lo que se llama el pecado original. Esa elección no es una elección con el carro supermercado sacando papa o zapallo, es una elección vital, una elección existencial y una elección que corta el cordón umbilical. Por lo tanto, la vuelta a Dios no es porque, sabes que me arrepentí de pecar, voy a volver a Dios. No es tan fácil. Y por eso entonces que Dios tiene que hacerse hombre. Y claro, y las cosas. Sí, y yo, Pablo, tengo como una inquietud, porque en el fondo el dinero tampoco es algo material, el dinero es algo simbólico, es poder, de alguna manera, pero no es necesariamente un objeto, y de hecho cada vez lo es menos, es un dígito en una cuenta corriente que es algo virtual, digamos, pero Sí, no es como un arma o, no sé, un cuerpo, qué sé yo. sí, a ver, sí, bueno, por eso te decía, el alejamiento del hombre de Dios arrastró a toda la creación. Cuando el hombre peca y se aleja de Dios, arrastra a toda la creación. No es solamente una cuestión personal, arrastra incluso a los animales. O sea, lo que tú dices de símbolo es verdad, pero los símbolos en la teología, en la espiritualidad, en la religión, también tienen una carga moral, ¿ah? Que tiene mucha relación con su significado, con lo que signan, con lo que apuntan. Entonces, incluso los animales, o sea, fíjate la Edad Media, todos los bestiarios que son como los catálogos de animales, y cuáles son los animales buenos y los malos. O sea, ¿por qué los gatos, por ejemplo, eran animales considerados demoníacos en la Edad Media? Eso no es por un capricho, o porque fueran los dog lovers versus los cat lovers. No, el gato tenía una connotación absolutamente demoníaca por su forma de vida, porque por la infidelidad. No es que el gato en sí mismo fuera demoníaco, pero el símbolo, que es la infidelidad. El gato come en la casa que le dan comida. En cambio, yo puedo vivir con un perro y puedo morir de hambre con el perro. Ese simbolismo no hace a la cosa asignada mejor o peor, pero sí la hace en su relación. Por lo tanto, el dinero, claro, puede ser el trueque, puede ser una moneda, puede ser un cheque, puede ser un bitcoin, pero es la valoración de algo. Y esa valoración es tan vital, o sea, te ayuda tanto a la vida que puedes reemplazar fácilmente a Dios. Y ahora, como yendo un poco a estas como que tú dijiste en un inicio que eran como más de película, a la posición ya más radical, como la del nivel máximo y que como tú decías es como la menos frecuente, obviamente. Cuéntanos un poco de eso, que hay casos en Chile de posesiones a ese nivel en este siglo o en el siglo pasado, que se ha hecho, cómo se manejan también. Sí, bueno, acá en Chile, o sea, yo no soy teólogo, no estoy metido en ese tema, estoy más metido desde la parte académica de estudio, pero efectivamente hay muchas posesiones. O sea, a mí el padre Mauro Matei, que ahora está muy viejito, incluso medio senil, pero hace unos 5 años atrás, 4 años atrás, me alcanzó a contar que estuvo en un exorcismo, o sea, lo invité a almorzar a la casa y venía de un exorcismo de una monja que se arrastraba en el piso como serpiente y se levantaba en un segundo, acostada, totalmente acostada. Traten de hacerlo, digamos, de estar acostado en el piso, con los brazos pegados al cuerpo, moviéndose así como serpiente, y de repente pararse en un segundo, o sea, como un breakdance, digamos. Y eso lo veía él con sus propios ojos y me lo contó a mí, a menos que me esté mintiendo, digamos. Pero me lo contó a mí en mi auto cuando íbamos a comer a mi casa. Y eso fue hace 3 años. O sea, esto ocurre. O sea, yo te digo, es poco frecuente porque no le ocurre a todo el mundo todos los días. Pero todos los días hay un caso de posesión del nivel más, desde la película, digámoslo así, como el de la película. Porque, ojo, el de la película El Exorcista, que es la película del año 70, que se reedita después, es una película basada en los testimonios de un exorcista norteamericano. Y la película El Rito, que es de Anthony Hopkins, también está basada en los testimonios de un exorcista real. O sea, esas dos películas están describiendo lo que un sacerdote vio. O sea, claro, tiene ciencia ficción, tiene alguna exageración, pero eso lo vieron. Y las personas que yo he podido, bueno, los libros del padre Gabriel Amort son absolutamente claros. Y él detalla los exorcismos y él estaba en una campaña, armó la Asociación Internacional de Exorcistas. ¿Qué necesidad habría dentro de la iglesia? ¿Sí? Porque en el fondo era para darse tips
entre los exorcistas, porque la iglesia tenía tan pocos manuales que tenían que darse tips. ¿Qué oración te resultó a ti? Eso lo dice él en su libro. Y entonces, claro, el tema es que ocurren todos los días y no es un secreto. Lo que pasa es lo que yo te decía al principio. Ni los que creen lo creen. O sea, el padre Amor lo dice, yo llevé a un seminarista para que fuera a ver esto, lo vio a una niña levantarse de una silla con 12 personas firmándole con una fuerza que las tiró todos lejos, lo vio y dijo, no, eso es una cuestión psiquiátrica, que es una cuestión acá, no, que lo que pasa es que la adrenalina cuando aumenta sube la endorfina, no sé qué cosa, la metanfetamina, no sé qué cosa, y los tiró a todos lejos. Sí, pero él vio eso. Ah, y en la película El Rito está muy bien explicado, es una película muy seria, porque está muy bien explicado que todo puede ser justificado desde el punto de vista científico. Y lo dice el padre Gabriel Amort. Dice, todas las mociones que decíamos al principio del demonio, todas, incluso las posesiones más escandalosas, ya te voy a contar una, pueden ser explicadas de forma racional porque Dios no cambia las leyes de la naturaleza. Y por lo tanto el demonio que está bajo el imperio de Dios podrá ser muy poderoso, pero está bajo Dios, tampoco las cambia. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que también puede ser un fenómeno que una persona se pare con la nuca en la espalda de una mesa, de una silla totalmente recta. Sí, hay equilibristas del Cirque du Soleil que hacen eso. El problema es que si lo puede hacer una señora de 84 años del sur de Italia que no sabe que no puede ni caminar. Entonces, claro, todo tiene una explicación racional, todo tiene una explicación científica y todo puede ser reemplazado. Pero lo que dice el padre Gabriel Amor es la sumatoria de acontecimientos paranormales o fuera de lo normal que te van dando la credibilidad del acontecimiento. Esto puede ser que no sea algo físico. Si tú tomas cada uno como fenómeno físico aislado, todos tienen explicación natural, hasta los más insólitos. El cardenal Medina, que murió hace poco tiempo atrás, que es muy querido por los sectores de izquierda en Chile, el cardenal Medina lo llevaron, no sé si obispo de Puerto Montt, lo invitaron a Puerto Montt, puede que me equivoque, la historia me la contó él, la contó en televisión también, pero a mí me la contó, pues me tocó en un momento, un sacerdote amigo me pidió que el sacerdote amigo se había ido a peregrinación a Tierra Santa y me había pedido que yo fuera a buscar al cura reemplazante a su casa y llevarlo a la parroquia para hacer la misa, esperarlo y después dejarlo a su casa, un chofer. Yo era cabro joven, universitario, y estaba muy metido en la iglesia, en catequesis y cosas, y me encantó la misión que me dieron. Y este sacerdote era nada más y nada menos que el cardenal Medina, que estaba a punto de morir, era muy viejito, con un bastón. Y en ese trayecto de su casa, a la hora del taco, hasta la parroquia, que no era muy lejos, pero nos tocaba una media hora por lo menos, conversamos muchísimo durante un mes casi. Y él me contó una cuestión que salió en la televisión hace muchos años atrás, 15 años, 20 años, y a él le pasó hace 30 años. Él era de esos sacerdotes, esos obispos que no creían, pero creían. O sea, si lo apretabas, decía, creo en eso. Pero si le decía, podríamos decir, con un traguito en la mano, en la casa de la familia, te decía, no, en realidad yo no creo eso. Y a él le pasó que tuvo que ir a hacer un exorcismo, creo que fue Puerto Montt, y lo llamaron a él, porque cada diócesis, cada sector de la Iglesia Católica, que está dividida en un país, tiene que tener un exorcista oficial. Y a veces nombran a gente que no cree en el demonio. Como le pasó al padre Amort, y que después terminó creyendo. El cardenal Medina fue, y había gente rezando, había un sacerdote, el párroco rezando alrededor de una persona en una cama que tenía una voz rara. Cardenal Medina todo es súper filósofo y todo se lo explicaba. Esto es porque está ronca, que se lleva muchos días hablando, entonces las cuerdas vocales, su explicación. Y él rezó, agarró el misal, y eso que es un sacerdote, todo el mundo lo sabe, por eso hice la talla del tema de izquierda, porque es un sacerdote súper conservador. Entonces él tomó el misal antiguo, el latín y qué sé yo, empezó a hacer las oraciones. A todo esto, el latín es súper efectivo, dice el padre Amort en los exorcismos. El latín es un idioma como sagrado, que el demonio repele. Entonces empezó a hacer esto y de afuera de la casa, que la persona era muy pobre, vivía al lado de las líneas de trenes, qué sé yo, el, el, el cardenal Medina ve una viga, esas de, no una viga, sino, sí, una viga, es como un durmiente, ¿no? Que pesan, son unos 6 metros por lo menos, 7 metros, que estaban al costado de las vías, lo ve levantarse y lo ve suspenderse por lo menos unos 2 metros del suelo, con sus propios ojos. Salió un rato a descansar y ve esto con un montón de gente alrededor. Y claro, y ahí él dijo, él lo cuenta en un programa de televisión, a mí me lo dijo igual.
Me dijo, yo ahí dije, chuta, esto es verdad, después de años de decir sacerdote. Entonces, ¿por qué esto no se dice? ¿Por qué no se cuenta? No es porque hay un secretismo, como dice el Código Da Vinci, la película. ¿Ah? No. Primero es porque causa sensacionalismo y curiosidad innecesaria. Segundo, que por los temas que son muy serios, no es bueno que cualquier persona se meta a hablar de esto porque puede dejar la escoba haciendo creer cosas que no son así. La gente puede estar paralizada y tener muerta de miedo por cualquier cosa, incluso por lo que estoy diciendo yo acá. Y en tercer lugar, porque mucha gente no la cree. El padre Gabriel Amort invitaba a gente a los exorcismos. A sus amigos, a sus estudiantes, a sus familiares, a los de la parroquia, los invitaba. Le decía, la única razón, le decía, no hablen nada con la persona que está poseída. Porque no es la persona, es el demonio. Entonces, ¿cómo se va a saber si la mayoría de la gente lo descarta como que es una alucinación personal? Incluso los que lo predican, los que creemos, la mitad de los que creen no creen esto. Oye, qué interesante eso que contáis del padre Medina, que en el fondo él no creía hasta que lo vio. A Oye, mí me lo dijo. oye Pablo, y un poco por lo que tú estás comentando hoy día, ¿en qué esferas crees tú que se está como debatiendo el bien y el mal? No solo como en estas posiciones como más cinematográficas, sino que en todos estos otros niveles, ¿dónde está operando esto? ¿Tú ves en el fondo en algunas situaciones que tú decís, oye, aquí como que está realmente el demonio, digamos, actuando fuertemente en ciertos eventos, de repente sociales, o ciertas personas, incluso ciertas, o tendencias, o qué sé yo, digamos, que la estemos viendo hoy día? La palabra diablo, que también se le atribuye al demonio, significa eh, diablo, di significa separación. Diablo o demonio. El mismo personaje, el mismo ángel caído. Y por lo tanto, la función principal del diablo o del demonio es la separación. ¿La separación de qué? La separación de la verdad con la mentira. Pero no una separación como cuando en el libro del Génesis al inicio dice Dios separó la luz de las tinieblas y después creó el mundo, separó las aguas de la tierra. Después, no, no es la separación divina, que es separación para aclarar, para distinguir, porque eso es lo propio del entendimiento humano, distinguir para entender y la verdad. El demonio separa para confundir. De hecho, se le llama muchas veces el padre de la mentira. Y una mentira, para que sea creída, tiene que tener algo de verdad, porque si no, no es creída. Entonces, ¿en qué terreno veo yo la acción demoníaca hoy? Yo creo que hoy en día, con la cantidad de conocimientos que hay, con la información, las redes sociales, el demonio no va a ser tan imbécil de hacer levantar una viga como lo hizo hace 40 años atrás, 30 años atrás. Porque eso va a producir que se filme con mucha facilidad y mucha gente va a creer en Dios incluso. O sea, hasta la acción del demonio funciona contra él porque el reino es de Dios, la victoria final es de Dios. Hay batallas puntuales que él puede ganar. Por lo tanto, la acción demoníaca hoy día yo encuentro que es muy espiritual, es muy invisible y por lo tanto tiene que ver con la confusión, con la diablitud, que es lo propio del diablo, que es separar para confundir, mentir con algo de verdad, la mentira con algo de verdad. Hoy en día, si la gente se da cuenta, si hoy en día el gran fenómeno es el fake news, y el fake news tiene que tener algo de verdad. Y no es solo un fenómeno comunicacional, mucho más profundo, es un fenómeno espiritual. La confusión, fíjate la confusión de la guerra de Ucrania con Rusia. La confusión de esa guerra no la entiende nadie. Todavía hay cientistas políticos y comentaristas opinólogos de alta categoría, pero opinólogos, que la están leyendo como una continuación o un revival de la Guerra Fría. Incluso la OTAN está haciendo una separación de la Guerra Fría. Ah, los rusos con los chinos se van a pelear contra Occidente y Europa. Entonces los vamos a sancionar, no van a ir, al Chechenko no va a ir a la ATP ni a la FIFA. Y con eso los vamos a fregar, les vamos a hacer un bloqueo comercial occidental.
Es una lectura que no tiene ninguna, porque esa guerra, claro, es una guerra que parte con la verdad, parte con una cuestión geográfica, local, con una cuestión política, de poderío, dominio del Mar Negro, sí, eso lo sabrán los cientistas políticos, pero no hay todavía una lectura espiritual del problema. Y el problema lo ha dicho el patriarca de Moscú. El patriarca de Moscú, Kirill, lo dijo el 22 de marzo, 20 de marzo, en la primera homilía que hizo para la guerra. Después, esto partió en febrero, el 20 de febrero, un mes después, estaba haciendo una homilía en la que dijo, esto es una guerra metafísica. Dice, y se trata, y dice algo así, no me acuerdo bien, pero dice algo así como, el que no la lee así, es una guerra del bien contra el mal. Claro, hay mucho nacionalismo de él también, pero fíjate lo que dice, el que no lo lee así, que se ponga a la fila de los desfiles gay de Occidente. ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces, claro, ¿cómo lo lee Occidente esa noticia que no salió en ningún lado? Un retrógrado ultraconservador que no le gustan los gays. La lectura y pum, check, y después vamos a la siguiente noticia. Murió un carabinero baleado. No se repara en lo que, incluso él, con los errores que puede tener esa lectura de él también como humano, en el tema espiritual de fondo, que efectivamente las guerras ya no tienen un afán expansionista, imperialista. El dominio de las redes sociales, el dominio de la verdad en respecto no solo a la guerra, es lo que está en juego hoy en día en el mundo. O sea, ¿quién tiene la verdad? Si ya la verdad está demolida. Entonces, como no hay verdad, lo único que queda es poder. Y como ya no hay poder militar, entonces el poder es comunicacional. Y entonces, ¿cómo te apoderas de algo comunicacional que no se puede tomar? Bueno, sencillamente a través de mover las voluntades, que la gente te apoye, el like. ¿Y cómo se mueven las voluntades? Y volvemos al inicio de nuestra conversación. No es solamente decisiones. Hay otros elementos invisibles a las decisiones, pero que están detrás, que son Dios con el demonio. Y si la gente no está prevenida para poder distinguir qué cosas son del demonio, qué cosas son de Dios, qué cosas son más claras, qué cosas son... Pero si, ¿cómo van a saber, Vicente, si los creyentes no leen ni la Biblia? ¿Cómo van a saber qué cosas son de Dios? ¿Cómo van a discernir si en la misa están mirando el celular? ¿Cómo se va a poder discernir qué cosa es de Dios, qué cosa no es de Dios? Mirando el diario. ¿Cómo van a discernir el Espíritu de Dios, las mociones que decía este sacerdote, del Espíritu, si es de Dios, si es del demonio, o si es personal? Y si es personal y es neutro, o si es personal demoníaco, movido por el demonio, o si es personal movido por Dios. ¿Cómo van a hacer esas distinciones si están mirando el Twitter? Es decir, ¿con qué te fijas o no? O sea, si tú querías hacer una torta que te quede ácida, le tenés que poner limón, frambuesa, no sé. Pero quieren una torta ácida y le están poniendo melaza, manjar y Nutella. Entonces, ¿cómo van a distinguir algo espiritual si viven mundanamente? En el Twitter, en el like, en el diario, en el Mercurio dice. Entonces no es posible. Y esa batalla es la peor, porque nadie entra al plano espiritual. O sea, la batalla que se da hoy día es entre los que leen las cosas de forma espiritual, que puede estar equivocado el patriarca Kirill, pero la está leyendo de forma espiritual, versus lo que no las lee de forma espiritual. Y el que no las lee de forma espiritual va a ser siempre que... Pero también hay a mí me da la sensación, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con tu análisis, o sea, hay como un alejamiento de lo espiritual, en el fondo por estar como metido en lo material, en lo mundano, etcétera, digamos. Y un poco también por eso es la razón de este capítulo, digamos. Pero también se ve como un interés importante, quizás en el último tiempo, como de volver como a la espiritualidad, quizás de distintas maneras. La Iglesia Católica hoy día está en el suelo, digamos. Se ve, hay mucha gente metiéndose en la onda budista, yoga, New Age, etcétera. Y a mí me suena como un poco a lo que se vivió quizás también al final del siglo XIX, como con todo como el auge del espiritismo, está Prat metido en el espiritismo y como toda quizás la elite chilena, era como algo Gabriela así Mistral. claro, la Mistral. Entonces, hay algo también de eso hoy día, de querer buscar también cosas, o sea, tú veías en internet y está lleno de cuestiones como paranormales, o sea, como la búsqueda de lo paranormal, de lo que no podemos explicar físicamente. Entonces, y eso también se da porque estamos viviendo muy mundanamente, pues es como
es como una especie de tabú también, lo paranormal, lo sobrenatural, etcétera. No sé qué opináis de eso, ¿no? Sí, yo creo que es distinto, cada vez es más distinto. Lo que tú mencionas, el fenómeno del New Age que tú mencionas, efectivamente fue así. O sea, la Gabriela Mistral ahí pololeando con Madame Blavatsky y toda esa onda del Waldorf y toda esa educación. Eh, Después se hizo fervientemente católica, se hizo terciaria franciscana y fue otra Gabriela Mistral. Pero en su inicio era claro, en la época de nuestros abuelos estaba de moda la Ouija, po. La gente tenía Ouija en la casa. Sí, eso es como una huida de lo material a lo espiritual, de alguna manera. Y si tú haces tu análisis, o sea, si uno afina tu análisis, efectivamente esos fenómenos se repiten después de las posguerras. O sea, inmediatamente después de las posguerras viene el vacío, existencialismo, existencial. Eso se vio en Chile después de la Revolución de 1891, se ve las guerras mundiales después con Sartre y todo el existencialismo europeo. Y después de ese existencialismo viene como vuelta a lo espiritual y es como casi cíclico. Yo creo que hay una diferencia ahora, porque como no hay espiritualidad, la huida a eso espiritual es sin el mapa. ¿Te fijáis? Es sin el mapa. Entonces, es presa fácil para el demonio. Si estábamos diciendo que la acción demoníaca es permanente en el espíritu humano y tú no tienes las armas para saber guiarte, no tienes una luz. O sea, no es que estén huyendo de lo material hacia lo divino, están huyendo de lo material hacia lo demoníaco, que es casi lo mismo, porque es la primera trampa. Por eso te decía yo lo del dinero. O sea, el estar en lo material es ya una cuestión demoníaca. Vivir de eso, vivirse, desvivirse por eso. Y entonces la huida, en el fondo, no es una huida, sino que es una profundización del problema. O sea, del mundo materialista en el que vivimos, ahora hay una profundización en el que los griegos antiguos llamaban a los Aristóteles, por ejemplo, Pitágoras, Platón, no tenía el concepto del Dios cristiano, obviamente, el Dios amoroso, cuidadoso de los seres humanos. Eran estos politeístas, unos dioses que eran proxenetas, pedófilos, degenerados, y etcétera. Entre ellos, así era la teogonía de Hesíodo. Pero tenían que creer en eso, porque si no les caía un rayo. Era una religión del miedo. Y aún así, habían algunos daimon, de ahí la palabra demonio, ¿no? Unos daimon que eran los demonios. Pero no todos eran malos, para ellos. No todos eran malos. Había algunos buenos y otros malos. Había que tener un buen daimon. De hecho, Aristóteles habla del eudaimon. Eu significa bueno, daimon es demonio. Y decía Aristóteles, para ser feliz hay que ser virtuoso, buena persona, pero también hay que tener un eudaimon, hay que tener un poco de un ángel, buena suerte incluso. El daimon era como la suerte, como eso que queda entre todo lo que tú haces bien, para que algo salga bien, pero puede salir un imponderable, es el factor de suerte que los griegos le llamaban el daimon. Ya, pues, pero al final, claro, habían daimon buenos y malos, pero hasta los daimon buenos eran malos, porque no había una relación con Dios, pues. No había un Dios personal que te cuidaba. Entonces hoy día yo creo que es más parecido a los daimon de los paganos. O sea, la gente va a la espiritualidad, incluso los católicos. La mayoría de los católicos, voy a decir una cuestión polémica, ojalá que no quede, pero la mayoría de los católicos tienen un Dios como un daimon, como lo que me falta para ser exitoso. Yo pongo la virtud, el esfuerzo, qué sé yo, y aquí me falta un poquito y voy a la misa el domingo, pero no hay una integración de eso. O sea, entonces yo creo que la huida a lo espiritual hoy día es peor, porque es profundización, porque no se va a lo espiritual en el sentido de Dios. Cuando uno habla de lo espiritual es algo bueno o malo. Claro, hay una huida a lo espiritual, pero no consciente o con ganas de decidir lo divino. Incluso te aceptaría que esa época del New Age que tú mencionabas, incluso era más inocente. Y por lo tanto, trataban de buscar a Dios de formas muy raras y todo lo demás. Hoy en día es absolutamente una huida. Bueno, esto parece muy claro. Yo te mencioné en algún momento, no en esta entrevista, alguna vez que hablamos, George Bernanos. Es un libro que hay que leerlo. George Bernanos, un autor francés que escribió después de la Belle Époque, después de las épocas de la gran Francia, de la gran París, de la que todos tenemos hoy día, la idea de París viene de la Belle Époque. Después de esa París abundante y todo, o sea, en medio de eso, un poquito posterior, escribe George Bernanos. O sea, después de esa época, ¿no? Aparece la literatura de Bernanos. Y no era creyente Bernanos. Y tiene varios libros sobre la búsqueda espiritual, pero él sí la tiene como una búsqueda de algo bueno,
como que reconoce la bondad entre lo oscuro y lo cristalino. Y él, no siendo creyente en un principio, dice, lo cristalino es esto y lo oscuro es esto otro. Y hasta los curas están en lo oscuro, o pueden estarlo. Ahí hay libros como, por ejemplo, Diálogo de Carmelita, que es una obra de teatro escrita en forma de teatro. A la gente le carga leer más teatro, más literatura narrativa. Sí está la... ¿cómo se llama? Bajo el sol de Satanás, que se hizo película después. Se hizo película con Gerard Depardieu. Pero excelente, porque ahí muestra las mociones del alma de un cura. Diario de un cura rural, otro libro. Fíjate, todos temas religiosos. La búsqueda espiritual, que incluso la oscuridad puede estar en los lugares donde uno creería que no está. Ahí tenéis todo el ejemplo. Por último está El Señor de los Anillos. O sea, si tú no lees, Tolkien es un personaje profundamente católico. Y El Señor de los Anillos es la narración que Tolkien le hace a sus hijos sobre la claridad que tienen que tener del bien y el mal. Y que el bien es el bien y el mal es el mal. Y no como el diablo, ¿no? Que confunde la verdad con la mentira, que el mal no es tan malo y el bien no es tan bueno. ¿No? Y por eso que los hobbits, que son los medianos, que son los más sencillos, son como, hasta cierto punto, están como inmunizados del poder. Hasta cierto punto, porque después hasta el final Frodo cae. Todo esto es una búsqueda espiritual más parecida a lo que tú decías. Tolkien y Bernanos coinciden en cierta época de posguerra. Pero yo creo que eso no se ve hoy día. O sea, no hay una huida a lo espiritual como la claridad, es más parecido a los griegos, al daimon griego, es como buscar algo, como incluso si es demoníaco, no importa. Fíjate la simbología que hay en esta búsqueda. El sol. Un poco para terminar, hay como una frase como mea cliché que yo escuché quizás en alguna película, ponte tú. Creo que en El Abogado del Diablo, me parece. Y era que como que el mayor triunfo del diablo es como convencer de que no existe, en el fondo, como en el último tiempo. ¿Qué opináis de esa frase? ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? ¿No? Sí, yo vi la película, también es muy buena película en el sentido, sí, es buena como película, con guión, pero también en este tema retrata muy bien eso, la acción demoníaca es muy sensual también, es muy sensual, es muy sexy, es muy atractiva, no es cliché. Esta imagen que tú pusiste de fondo, digamos, claro, no, el demonio no atrae así a través de eso. El demonio atrae a través de lo sensual, de lo sexy, de lo que tiene estilo, de lo que es lujoso, ¿no? Un Ferrari es bastante más demoníaco, digamos, que una Chevrolet Tucson, que puede ser bastante más cristiana, digamos. ¿Por qué? Porque funciona mal, entonces tiene que uno estar pendiente de eso. En cambio, lo otro es como el ego, ¿no? Hay toda una simbología en el arte. La película esa es buena. Esa frase la dice el padre Gabriel Amort, no dice la frase, dice, hace toda una explicación filosófica, teológica respecto a esa frase. Dice, la idea es que pase desapercibido. También aparece en la película El Rito, porque el exorcista de la película El Rito también lo vio así. El demonio se oculta. Como te decía, si hoy día levantara una viga de 6 metros, sería trending topic y todos creerían. Y lo que el demonio quiere es que nadie crea. Y por lo tanto su actuación es oscura, pero no en el sentido oscuro como la imagen que tenemos de fondo, sino en el sentido oscuro, espiritualmente oscuro, más como lo que muestra Tolkien en El Señor de los Anillos. Esa oscuridad, como cómo se va volviendo Frodo un gallo malo si era inmune. Ese proceso, oye, incluso te diría en Star Wars, aparece muy bien la emoción. Claro. Anakin, cómo Anakin se hace malo. Si Anakin no se hace malo por magia, se va haciendo malo, autoconvenciéndose, por eso la psicología es muy importante en esto, yo creo que ahí hay un tema también, autoconvenciéndose a sí mismo de que defender a Padme matando a los Jedi, fíjate lo que te estoy hablando, una película que podría tener una frivolidad tremenda, pero tiene este grado de profundidad. Entonces yo creo que esa frase totalmente describe perfectamente la actuación del demonio. O sea, mientras más desapercibido esté, el triunfo total del demonio. Y por eso te digo que es distinto a lo espiritual, a los fenómenos espirituales anteriores. Porque a pesar de los fenómenos espirituales anteriores, de toda su herejía, digámosle así, había claridad respecto del bien y del mal. Había una influencia del cristianismo, al menos.
Hoy en día hay cero influencia del cristianismo. La iglesia, yo soy católico, ¿eh? Pero la iglesia está políticamente en nada. O sea, no hay influencia en nada. Si hoy día el Papa dice, oye, si Rusia no para la guerra, lo voy a excomulgar. Fíjate lo que va a pasar. Eh, entonces, y yo soy católico, y estoy siendo con responsabilidad lo que digo, pero es así. Políticamente no está en nada. No es bueno ni malo eso, pero es así. Entonces, frente a esa falta como de hábitat, como de un acuario, ¿no? De hábitat cristiano que empuja a que la búsqueda espiritual finalmente termine, y muchos de esas búsquedas espirituales, como Bernanos, como Luis, y etcétera, se convertían al cristianismo. La búsqueda actual, yo creo que busca lo espiritual y no tiene idea para dónde va, no hay foco, no hay faro, no hay mapa, no hay nada, y termina peor, en unas cuestiones mucho más aberrantes de antaño. Pablo Mayet, muchas gracias por esta entrevista. Y como mensaje final, entonces, hay que creer en el demonio, ¿no? Hay que creer en el Lo demonio, primero. sí. No el de cacho y cola, pero sí en el ángel caído, digamos. Sí. Y no tenerle miedo, si Buenísimo. al final, y no tenerle O miedo, sea, porque al final, no, que no tenerle miedo. no, pues es que ahí está el problema, pues, Pero que en el respeto, fondo, o no. o sea, es como lo diría un gallo que haga artes marciales, o sea, si tú conoces al enemigo le puedes ganar. Y si tú sabes que el No, demonio claro, es pero en el superior fondo y también, espérate, pero volviendo también un poco a lo que tú decías de, eh, creo que a Mort, que lo decía como, oye, no hablen con el gallo que está poseído eso, porque no es él, es el demonio. Entonces, en ese sentido es como, no te enfrentes a pues es una que lucha que está. por eso te digo, si tú conoces al enemigo le puedes ganar, como David y Goliat. O sea, si tú conoces el demonio, que es un ángel caído, y conoces la infinita potencia que tiene un ángel respecto a un hombre, el ángel puede estar en dos lugares al mismo tiempo, y en cinco y en seis. Entonces, si tú conoces la real fuerza del demonio, entonces sabes ganarle. Y la única forma de ganarle es volviendo a Dios. O sea, es lo que yo aprendí, por lo menos. Ya, está bien, está bien. Hay que tener cuidado, entonces. Hay que volver a Dios, ¿no? Sí. Bueno, gracias por la invitación. Estos temas, qué bonito que se puedan hablar, porque, como te dije en un momento, aunque haya mucha gente que no comparta esto, entender una lógica de una religión y decir las cosas de la religión con claridad, al final la gente que no cree, me ha pasado en mi vida, en mi experiencia, además como profesor, la gente agradece. Oye, ¿sabéis que como un budista, por ejemplo, un budista se planta y te dice que cree en la reencarnación y a ti te puede parecer una pelotudez, pero tú agradeces que el tipo te explique su lógica y te gusta verlo que crea en eso. Y el problema es que hemos caído nosotros. Yo por eso te agradezco, porque poder explicar esto, aunque haya mucha gente que no va a estar de acuerdo, va a decir, mira, yo no sabía eso, ahora entiendo tales cosas. Con eso es suficiente que el mensaje llegue. Y por supuesto que a los que son creyentes, el mensaje que te decía, o sea, la única forma de vencer al demonio y conocer las emociones, acercándose a Dios, y eso es lo que es la función del creyente, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Un abrazo grande. Suerte allá Que en estés bien. Ollamo. Nos vemos. Suerte. Sí, gracias. Chao, chao.